Saludos, nuevamente les habla el profesor Arnaldo Figueredo de la Escuela de Ciencias Aplicadas del Mar del Agudo para seguir en la asignatura Cultivo de Crustáceos. En esta oportunidad vamos a abordar el segundo núcleo temático que se titula Importancia económica de la carcinicultura. Con relación a las competencias de la asignatura, las generales se mantienen obviamente, y de manera específica en este núcleo vamos a tratar de identificar los factores que determinan el precio de las especies con interés comercial. De hecho vamos a ir un poquito más allá de eso, pero esto es lo que establece la asignatura como lo específico de ese núcleo. Ok, entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a entrar a conocer cómo es el mercado de los crustáceos, el mercado a nivel mundial y a nivel regional o nacional, sobre todo para el camarón. Vamos a hablar de las producciones, quiénes son los principales países que producen, cuáles son los destinos, el precio. Vamos a evaluar los factores que influyen en su determinación, vamos a estudiar sus oscilaciones, vamos a ver cuáles son las proyecciones futuras para el mercado del camarón, qué expectativa hay, los diferentes productos. Es un tema bien interesante el que vamos a evaluar hoy. Vamos a empezar con esta imagen, ¿no? Ya esta imagen nos dice algo que ya hemos visto en varias asignaturas, que ya deberíamos entender claramente, y es grosso modo la tendencia alcista de la acuicultura, cómo va creciendo, la tendencia claramente marcada año a año, muy fuerte, al incremento anual sostenido. Eso es muy obvio ahí. El patrón de colores que estamos viendo nos ayuda a discriminar los diferentes rubros que están involucrados en ese crecimiento. Vemos así por encimita las plantas acuáticas que están en blanco, los peces en azul, moluscos en ese color así como crema naranja, los crustáceos en el color negro o marrón oscuro, y luego un grupo misceláneo que sería el último rojizo, ¿no? Se ve que en volumen los peces son de lejos el grupo más importante, y los crustáceos tienen una participación significativa, pues, pero no son el grupo más importante, esto es uno de los más importantes a nivel de grandes grupos de acuicultura. Ahora fíjense, esta otra gráfica es la misma fuente, son los mismos rubros, son los mismos años, pero miren cómo se comporta diferencialmente. Miren cómo los crustáceos ahora tienen una participación muchísimo más importante y se ha acentuado esa importancia en los últimos años. La diferencia está que, a diferencia de la gráfica anterior que evaluaba el volumen de producción, aquí estamos evaluando el valor. ¿Y qué significa? Que una de las cosas que hace más importante a los crustáceos es su valor relativo, su mayor valor relativo con relación a la mayoría de los peces. Si bien los peces dominan en cantidad, el valor hace que los crustáceos tengan un peso específico más significativo. Tampoco que sean el rubro más costoso, pues sabemos que están, por ejemplo, los salmones que están muy por encima, pero ponderando, los crustáceos son de más valor, pues, en términos generales. Y eso que vimos fue a nivel global, pero si nos centramos en nuestro país, la realidad es diametralmente diferente. Si bien la acuicultura comenzó sobre todo con el cultivo de peces, muy tempranamente los camarones se impusieron y por diversas circunstancias han sido los protagonistas de la producción y por supuesto del valor desde muy tempranamente. Ahí se ve más del 80% de la producción y más del 90% del valor de la acuicultura se corresponde con los camarones y particularmente los camarones marinos. Aquí también es obvio que quizás por ese mismo valor y por ese mismo carácter de exportación que el camarón tiene, le ha permitido sortear con más éxito
las diferentes crisis, los diferentes problemas económicos que nos ha tocado enfrentar, y muchos de los otros rubros, sobre todo peces, no han tenido esa misma suerte. Un detalle interesante que quisiera resaltar de esta gráfica que con mucho esfuerzo se elaboré, y es que fíjense hasta dónde termina, hasta el año 2007. Me costó mucho. ¿Y qué significa eso? Que algo tan elemental como las estadísticas son materiales prácticamente imposibles de conseguir de manera confiable, de manera actualizada, que es algo que otras naciones tienen de manera regular. Eso es una debilidad importantísima que nosotros debemos entender y tratar de resolver a la brevedad, porque no podemos avanzar si no sabemos ni siquiera dónde estamos parados. O sea, el tema de las estadísticas es algo que hay que asumir como una tarea de Estado incluso. Y no solo a nivel de agricultura, sino de pesca en general. O sea, necesitamos saber cuál es nuestra realidad en números para, en función de eso, establecer un itinerario, un plan de trabajo. El camarón es un producto básicamente tropical, por eso ustedes notan que los principales países o las principales regiones donde se produce el camarón son precisamente las regiones que están a lo largo de esa franja tropical. Vemos ahí de abajo hacia arriba el sureste asiático en color azul, China en color naranja, la India en color gris, las Américas en color amarillo. El Medio Oriente, esa franjita azul pequeñita es el Medio Oriente, y otros, el verde que casi es imperceptible. Es notorio que son, digamos, pocas regiones las que de alguna forma consolidan el grueso de la producción mundial. Obviamente China es el mayor actor de lejos, en muchísimos rubros acuícolas pasa eso. China es prácticamente un continente a nivel de producción. El otro país que se maneja de manera independiente es la India, porque también es muy marcada su producción, y lo otro se hace por regiones. Fíjense, en el sureste asiático son nuevamente valores significativos. Veamos las últimas 5 columnas, ahí arriba está el porcentaje de incremento. Vemos como de un año a otro ha habido un incremento significativo, ponderando está alrededor del 6%, pero siempre ha sido positivo en los últimos años. Entonces eso refuerza el planteamiento de la consolidación de la acuicultura, particularmente de la camaronicultura. Aunque no se ve en la gráfica, de hecho las estadísticas no lo pueden indicar todavía. El paradigma de la tropicalidad del cultivo de camarón es algo que también está cambiando, porque ahorita, por el mismo valor que hablamos de la producción que puede tener, hay muchos mercados, destinos situados en altas latitudes que tienen poder adquisitivo, donde se está desarrollando el cultivo de camarón. Mira, podemos hablar de Alemania, podemos hablar de Canadá, por decir solamente 2 países, donde hay ya granjas camaroneras instaladas, planteando, pero por un esquema bastante poco común, que son sistemas súper intensivos, son sistemas cerrados, climatizados, sumamente costosos, que solo se pueden sostener precisamente por la cercanía con el mercado y apostándole a un nicho muy particular, que es muy, digamos, muy específico, que requiere camarón de altísima calidad. Pero es bueno tenerlo en cuenta para que vea que no únicamente los países tropicales son objeto de camarón, sino eso es una tendencia que se está incrementando. Hay muchas naciones que están incorporándose en esta, Austria, por ejemplo, Suiza, España. Es interesante ver cómo eso está cambiando recientemente. Ok, bueno, vamos a evaluar esas regiones ahora. Fíjense, nuevamente el sudeste asiático junto a China. Ahí se nota lo que les comento. Miren, China está completamente fuera del lote. La escala es la misma en que se evalúan estas 3 naciones, y fíjense cómo China está varios órdenes por encima de las siguientes, que son Tailandia, Vietnam, Indonesia e India. De hecho, estas 5 naciones, por lo menos las primeras 4, India es más reciente, pero las primeras 4
son las que suelen, eh, digamos, competir anualmente por quién es el mayor importador, exportador pues, de camarón a nivel mundial. Una cosa interesante, China durante muchos años compitió en ese mercado, pero desde hace algún tiempito ya no lo hace. Y ustedes dirán, bueno, ¿cómo que no lo hace si ahí estamos viendo una producción descomunal? El punto es que desde hace unos 10 años por lo menos, toda la producción de China se vuelca internamente. China pasó a ser de un exportador neto, un consumidor e importador neto de camarón. Ahorita es el mayor mercado, el mayor destino de los productos importados vinculados al camarón. Vemos como en la mayoría de las naciones hay una tendencia alcista. En Tailandia es donde ha habido algunos problemas de producción, enfermedades. Ya vamos a hablar de eso y creo que hemos conversado ya de eso en otras oportunidades, pero las enfermedades siempre suelen estar vinculadas a esas caídas abruptas de la producción. Entonces la producción en estos casos está oscilando algo así como entre 300.000 y 700.000 toneladas, que es algo bastante significativo. Por algo les digo que estos suelen ser los líderes a nivel global de la producción camaronera. Complementando los países asiáticos tenemos a Bangladesh, Malasia, Myanmar, la antigua Birmania, y Filipinas. Vemos que sus niveles de producción están bastante por debajo de las otras que estábamos conversando, pero son niveles también muy significativos, muy importantes, todos ellos muy superiores a lo que se produce aquí en Venezuela, por ejemplo. También notamos la tendencia creciente, salvo en Bangladesh. En los demás países se nota claramente la tendencia alcista. Pasando ahora a América Latina, tenemos un fenómeno similar al primer cuadro que vimos. De lejos, muy de lejos, Ecuador es el líder supremo. Tiene varios órdenes por encima de sus competidores más cercanos, que son México y Brasil. Ambos con producciones importantísimas, pero de lejos Brasil es el líder a nivel americano. De hecho, se ha convertido en un competidor también a nivel global, e incluso el año pasado fue el mayor productor global de camarón, o sea que estamos a altos niveles acá. Latinoamérica se está consolidando como una zona de altísima importancia en camaronicultura. Y completando a América Latina, tenemos aquí las producciones de Honduras, Nicaragua, Guatemala, Perú y Venezuela. Como vemos, todas son importantes. Nosotros estamos entonces a un nivel similar al de Perú, similar al de Nicaragua u Honduras. Eso es bien significativo tomando en cuenta que nuestra superficie es mayor y nuestra potencial es mayor. O sea, se puede decir que estamos rezagados en función de nuestro potencial y nuestras capacidades. Pero lo interesante es que la tendencia se mantiene alcista como en la mayoría de los países. Seguimos entonces viendo, y probablemente en Venezuela es donde se nota más claramente ese incremento en la producción y esperamos que se sostenga. De hecho, un trabajo reciente de un analista del mercado de camarones a nivel global sitúa aquí en América Latina las mayores posibilidades de expansión y precisamente en 3 países: Guatemala, Perú y Venezuela. Entonces tenemos ahí una interesantísima, o sea, el potencial del que hemos conversado ahí se encuentra validado y ya está siendo visualizado pues a nivel internacional como algo que se va a materializar pronto con el favor de Dios. La siguiente gráfica nos muestra la evolución de los precios en un periodo bastante largo, ¿no? Entre 1990 y 2017. De aquí podemos hacer muchas lecturas interesantes, vamos a verlos con calma. Primeramente, en lugar de una curva, estamos viendo 1, 2, 3, 4, 5 curvas. ¡Wow! ¿Y eso por qué?
Miren, hay unos colores, el patrón de colores nos está diciendo algo. ¿Qué será? 31,40, oye, más de 70, menos de 15. Y eso nos está hablando de una relación de tallas. Y es un aspecto interesante porque nos está diciendo que más allá del volumen, por ejemplo, no es lo mismo decir 1 kilo de camarón grande, mediano, que pequeño. En función de las tallas hay una importantísima variación en los precios. Este es un producto, es un commodity, pero con un alto valor asociado digamos que al lujo, se pudiera decir, porque suele ser usado como un sector, como un elemento culinario. En consecuencia, el aspecto, no solo la calidad, sino el aspecto, el tamaño, es algo que se recompensa y la diferencia es muy, muy marcada. Entonces hay gente que trabaja en función de un mercado determinado y bueno, lo puede aspirar a producir un poquito más grande, o hay gente que se conforma con una talla pequeña. El precio entonces está muy vinculado al tamaño de los animales que estás cultivando. Pero no es lo único. Eso explicaría porque hay varias curvas, pero fíjense que las curvas tienen una oscilación muy marcada. Puede tener, centrémonos en uno, por ejemplo, el 31,40, que es la franja azul. No, mejor en el de menos de 15 por libra, que es la amarilla u ocre de arriba. Fíjense, comienza alrededor de los $8 la libra, puede llegar a subir hasta los 12 o pasar los 12, llegó a bajar hasta $6. Eso está hablando de una oscilación muy, muy marcada. Y es que por el mismo planteamiento, que son bienes relativamente suntuosos, que no tienen un carácter estratégico o de primera necesidad, es algo que puede ser echado de lado cuando tú tienes una crisis. Y bueno, ¿qué hemos tenido recientemente? Bueno, muchas crisis. Si notan, la caída más dramática que se produjo es alrededor de los años 2001-2002. ¿Y qué pasó en ese año? Precisamente la caída de las Torres Gemelas. Parece mentira, ¿no? Las cosas a veces como se conectan. Ese evento terrorista significó una caída marcada de los precios que nunca ha logrado los niveles que tenía antes, ¿no? Se ha recuperado mucho, pero nunca ha logrado los niveles que tenía antes. Por supuesto que también el mercado tiene un pequeño toque especulativo. Ahí también influyen mucho los mercados, las temporadas. Hay varios elementos jugando un papel importante en el precio. No es sencillamente 1 kilo de camarón vale tanto, no. En función del origen, en función de la especie. Cada especie tiene su valor determinado. Hay gustos específicos, hay, digamos, también preferencias étnicas. Hay gente que le gusta determinado camarón, entonces hay un valor específico. Y la imposición del banamey como especie mayormente cultivada está orientado sobre todo a sus aspectos tecnológicos, de la facilidad de su cultivo, no necesariamente los aspectos del mercado, pero bueno, el mercado lo ha aceptado, pues, porque sí es bueno, pues no necesariamente es el mejor, pero sí es bueno, y si se deja cultivar. Ok, reforzando lo anterior, veamos esta nueva tabla, o esta nueva gráfica, perdón, que tenemos acá. En diferentes colores se nos está mostrando diferentes clases de tallas. Fíjense la leyenda que está a mano derecha. El número que está reflejado es un rango, ¿no? Menos de 15, de 15 a 20, 21 a 25. Ese es un conteo de cuántos ejemplares hay por unidad de peso. Se puede hacer por libras, se puede hacer por kilos, pero te está indicando cuántos animales, cuántas cuentas pues hay en una unidad determinada de peso. Por supuesto, mientras más animales haya, es porque son más pequeños. Entonces, los números más pequeños son los más grandes y viceversa.
como conversamos anteriormente, los precios tienen mucho que ver con el tamaño. Y en función de eso la gente puede procurar orientar su producción hacia una talla u otra. Y se ve claramente, o sea, como no hay estandarización en ese sentido, hay tanto los productores como los importadores tienen sus preferencias, tienen su nivel de aceptación. Fíjense, las tablas como incluso de mercado a mercado hay algunas diferencias significativas. Ahí se ve importaciones norteamericanas, Asia, de las Américas en términos generales y a nivel global. Fíjense cómo cada grupo tiene su nicho, pues digamos, tiene su segmento que lo demanda. Normalmente entonces no podemos hablar de una única característica de camarón, sino que estamos hablando de muchos aspectos que considerar: la talla, la especie e incluso, como vamos a ver ahora, el valor agregado que se le puede dar. Cuando hablamos de valor agregado nos referimos a diferentes procesamientos que se le pueden dar al producto para generar algún beneficio que sea percibido por el cliente como un valor adicional y sea susceptible en consecuencia de un incremento de precio que justifique el esfuerzo que se está haciendo y bueno, de un plus, una ganancia adicional. Entonces, insisto, estás vendiendo camarón, no necesariamente es el camarón entero como el que ve aquí en la imagen de la izquierda. También puede ser el camarón descabezado, como que ven en el centro, o pelado y devenado, como verán arriba a la izquierda. También se puede comercializar y es como encontrar camarón empanizado e incluso cortes más elevados, más avanzados, como el corte mariposa, que ven a la izquierda abajo. Entonces, el valor agregado, insisto, nuevamente tiene que ver con el mercado, con lo que el mercado requiera. Hay mercados donde, como el norteamericano, donde les gusta directamente descabezado o pelado y desvenado, o sea, listo para comer, lo más práctico y lo más fácil, que es típico de ese ambiente, de esa sociedad. Pero hay lugares, por ejemplo, como en Europa, donde prefieren el camarón entero. Y ahí hay aspectos también, además de culturales, aspectos de inocuidad, pues, porque cuando hay un animal que es maltratado, que no fue procesado apropiadamente, es más notorio en el animal entero. Entonces, si estamos hablando de producir, hay que contemplar la posibilidad de hacerle un procesamiento posterior en función del destino que vaya a tener ese producto, y eso va a tener implicaciones profundas en los precios, muy marcadas. Y hablando de valor agregado, también a nivel de mercado se percibe claramente una demanda diferencial. Eso es mucho más notorio con el valor agregado que con la talla. Fíjense la imagen anexa, donde se ve una diferencia abrumadora en los diferentes mercados en función de cuál es el tipo de proceso que se le aplica al producto. Entonces, ustedes no pueden ir con un producto al mercado que ustedes les dé la gana, o sea, tienen que ir con lo que el mercado requiere. Entonces, por eso hay que conocer realmente lo que cada quien desea y en función de eso lo que está dispuesto a pagar. Cada mercado tiene sus particularidades, es muy bien definido a nivel de camarón. También les comentaba que es un mercado complejo, ¿no? Y más allá del producto para consumo, hay otros productos implícitos, y hay uno en particular que está creciendo mucho en los últimos años, que es el camarón vivo como padrote. Hablamos de que las enfermedades han causado muchos problemas y son las responsables de esas caídas que vemos en la producción. Y una de las herramientas que se ha detectado con más interés, con mejores resultados para enfrentar ese problema, es trabajar con
cepas libres de patógenos específicos. Hay ahorita muchas compañías que ofrecen animales SPF, esa es la abreviatura de libre de patógenos específicos, y donde se han ensayado han dado buenos resultados. Ellos tienen mucho que ver con los números que están creciendo a tan buen ritmo. Entonces eso se percibe también como un mercado incipiente, como una tendencia alcista. Aquí les mostré solamente un destino que son animales procedentes de Hawái. Hawái, por el aislamiento tan marcado que tiene, eso está en la mitad de la nada, allá en el Pacífico, todo queda lejos de Hawái. Pero precisamente por eso se les ocurrió que era un buen lugar para la cría de padrotes que no tuvieran ningún tipo de enfermedad, y de hecho hay 4 compañías allá instaladas y tienen un excelente desempeño produciendo y despachando a todas partes del mundo. Aquí se muestra cómo ha sido la comercialización desde allá en los últimos años. Ustedes ven que desde 2003 al 2019 ha habido un crecimiento notorio. Antes, digamos que en el siglo XX era muy poco lo que se movilizaba de padrotes. Esto es una tendencia bastante reciente, pues tiene 2 décadas más o menos. Y yo percibo, o sea, mi parecer es que eso se va a seguir intensificando. Pareciera la gráfica decirnos que ha mermado el interés y que está bajando el número de padrotes que se comercializan. El problema es que aquí se muestra solamente un origen, hay muchos orígenes, y ahorita por encima de los de Hawái hay en Florida otras, por lo menos 2 o 3 compañías que están vendiendo a muy buen ritmo y digamos que se han convertido en líderes ahorita del mercado. No es que ha bajado la comercialización, lo que pasa es que no conseguí lamentablemente una gráfica, no pude consolidar los datos como para mostrarle una del total de movilización de padrotes, pero la tendencia es al incremento mayúsculo. Entonces, con esto creo que tenemos una vista panorámica de todo lo que es el mercado del camarón. Bueno, en este núcleo temático que entonces estamos terminando, evaluamos cómo se comporta el mercado de camarón a nivel de los volúmenes, de los países, de las regiones, de los precios, los productos, de las expectativas, de las tendencias y los factores que juegan un papel en todo ese mercado. Espero que haya quedado claro todo lo planteado. Si no, ya saben que solo tenemos que ponernos en contacto, me plantean sus dudas y yo trataré de resolverlas con todo el gusto. Como es costumbre, les dejo unas bibliografías para consultar. Estas fueron las referencias que yo usé para preparar este material. Entonces ahí pueden conseguir más ampliado algunos de los temas. Pero si quieren conversar, yo tengo mucha más información si quisieran ampliar cualquier cosa. Quedo enteramente